Muy buenas, queridos amigos, bienvenidos a Human Empire, bienvenidos a este segundo vídeo de inversión en el que vamos a ver cómo han ido estos 15 días en fin, de operaciones desde que abrimos esta cuenta demo en eToro. Bueno, no desde que la abrimos, desde que empezamos este proyecto, porque yo llevaba con ella abierta algún tiempo. No sé si lo recordáis, eToro os da 100.000 euros virtuales para que podáis trabajar con ellos y yo tenía 103.200, es decir, había ganado 3.200 euros. Y bueno, en estos 15 días han habido avances. Pero antes de entrar a valorar los avances, vamos a comentar cómo está ahora mismo la situación, recordar cuáles eran nuestros objetivos y redefinir un poco el juego. Bien, si recordáis habíamos hablado de manejarnos de estos 100.000 euros con entre 40 y 45.000 euros, nada más. Bueno, nada más y nada menos, una cantidad importante. ¿Por qué? ¿Por qué manejar esta cantidad? Bueno, pues porque como la mayor parte de los mortales no tiene acceso a una cantidad como esta, simple y llanamente si la divide entre 10, pues sí puede tener un capital suficiente con el que poder trabajar y más o menos seguir el mismo esquema de inversiones que estoy aplicando yo. Es decir, en lugar de con 45.000, con 4.500 euros. Pero aparte, no tiene ni siquiera la necesidad de hacerlo de esa misma manera, pero sí que es verdad que puedo ir viendo qué operaciones defiendo, por qué la defiendo y sobre todo en base al contexto que puedo definir. Por ejemplo, en la situación anterior os había hablado de que mi forma de invertir no sigue de forma estricta ni el análisis técnico ni el análisis fundamental. Yo, en primer lugar, intento situarme en un contexto, por decirlo de alguna manera, que responde a la macroeconomía. Esto coincide en cierta medida con el análisis fundamental, pero desde un prisma, digamos, un tanto más teórico. Es decir, yo tengo, en base al estudio que he hecho de la obra de distintos premios Nobel de Economía, en particular de Robert Schiller, pues bueno, mi propia idea de por qué se producen los ciclos económicos. Intento leer en qué momento del ciclo económico estamos para saber dónde, o mejor dicho, qué tipo de negocio de inversión es el que me puede llegar a resultar rentable. Hay momentos en el que la inversión en acciones es lo mejor, hay otros momentos en los que el Forex puede ser lo mejor y un largo etcétera. Yo, como os había comentado en el primer vídeo, soy muy amigo del Forex en momentos de una cierta calma. ¿Por qué de una cierta calma? Pues porque normalmente en el trading de acciones o de índices se necesita estar bastante encima del broker. O sea, yo tendría que estar mirando, o sea, continuamente o por lo menos con una regularidad importante qué es lo que está pasando en eToro. Y no quiero hacerlo. O sea, yo personalmente, ahora por la cuarentena, y ahora veréis de hecho cómo he operado, sí dispongo de más tiempo y puedo estar vigilando más mis operaciones, pero yo tengo en mi día a día normal, fuera de la cuarentena, tengo mis propios proyectos, tengo mi trabajo y, por supuesto, tengo inversiones, pero mis inversiones son inversiones a largo plazo. Por lo tanto, colocando bien mis stop loss y bien mis take profits, puedo dejar que las operaciones simple y llanamente corran. Cuando se lleguen a determinados niveles, las alertas del propio programa me avisan de que ya hemos llegado, por ejemplo, a las cifras que yo quiero aquí o allá, y entonces sé dónde puedo estar invirtiendo o dónde no puedo estar invirtiendo. Sin embargo, estando en cuarentena, tengo mucho más tiempo y he estado encima del ordenador comprobando los valores que a mí más me gustan. Bueno, pero en cualquier caso, veamos. O sea, antes de entrar en esto, veamos cómo estamos. Teníamos, si lo recordáis, 103.200 euros y ahora mismo tenemos 104.972. Es decir, que se han ganado 1.700 euros, bueno, casi 1.800. Y como veis, donde pone beneficio pone menos 415. Eso está incluido dentro del capital virtual que ahora mismo tenemos. ¿Qué ocurre? Que si las operaciones que tengo abiertas, que ahora os las enseñaré, hay una que casi estoy por cerrarla, imaginémonos de que llegan a cero, ya me iría a los, bueno, pues casi, a los 105.500 euros. Es decir, que habría conseguido el 50% mal contado de la operación.
Desgraciadamente no es así, tengo que esperar a ver qué pasa con esas operaciones, pero antes de entrar a valorarlas, vamos a ver cómo está el portafolio, vamos a ver qué es lo que ha pasado, qué ha pasado con las operaciones, porque he tenido que cambiar un poco el sistema, ahora explicaré por qué. Vámonos al portafolio. Bueno, como veis, estamos ahora mismo con varias operaciones en positivo, varias en negativo. Como veis, Forex, aquí tenemos el dólar neozelandés con el yen, plata y bueno, en fin, como veis, bastante Forex. Como os he comentado, eso es en donde yo normalmente suelo invertir más. Un segundito que el ratón se me ha enredado. Bien, y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una de las operaciones de acciones en las que entré y, en fin, no me ha dejado muy contento, que es Siemens Gamesa. ¿Por qué no me ha dejado contento? Si recordáis en el primer vídeo, os había comentado que la deriva que estaba tomando el gobierno de España no me gustaba. O sea, estábamos oscilando demasiado y coqueteando demasiado con lo que alguna que otra magistrada importante aquí en España ha llamado una dictadura constitucional. Yo creo que ahora mismo España no es una democracia, es un régimen híbrido. Los regímenes híbridos pueden ir prácticamente en cualquier dirección. Yo ahora mismo no apostaría porque España vaya a conseguir de una forma fácil, o sea, de una forma consensuada, volver de nuevo a la normalidad democrática. De hecho, en el último debate que hubo en el Congreso de los Diputados, se pudo ver claramente cómo el Partido Socialista está intentando defender la excepcionalidad sin ningún tipo de motivo, y eso me hace sospechar mucho y muy mal. Sin embargo, vi muy deteriorado el valor y por eso entré. Pero bueno, sigamos. Aluminio, sé que dije que no iba a entrar y entré. Eurostock 50, petróleo, como veis aquí, con pérdidas importantes, 104,37 euros, perdón, dólares, porque aquí estamos manejando dólares. Galiford y el índice chino, que es el que tiene más pérdidas. Bien, aquí os quería comentar algo, porque esta, de todas las operaciones que tengo abiertas, por muy raro que pueda sonar, esta es la que creo que es la mejor de todas. ¿Y por qué lo creo? Bien, vamos a irnos a la gráfica. No os asustéis por ver las bandas de Bollinger aquí, no vamos a analizarlas demasiado. Lo único que tenéis que saber de las bandas es que las bandas lo que nos comenta es respecto a un tipo de valor fijo, hasta qué punto se desvían los distintos, las distintas velas de su media. Y cuando normalmente una vela sale fuera de la banda que le corresponde, es un aviso de que en teoría hay una sobrecompra, si está por supuesto en verde, o una sobreventa. Y es un aviso de que volverá a entrar dentro de la propia banda. Bien, como veis, más o menos se cumple. Fijaos, veis aquí y vuelve a entrar, aquí arriba también, vuelve a entrar, aquí en el 2018 vemos que hay un pico, entra y con las bajadas ocurre exactamente lo mismo. Bien, esto no es una ley de oro, ¿vale? Pero es cierto de que como veis aquí, por ejemplo, en el punto en el que yo he entrado, vamos a ampliar un poco el gráfico, parece que lo que he hecho no tiene mucho sentido porque esta operación tiene recorrido al alza, bastante recorrido al alza. Sin embargo, y ahora entenderéis por qué os comentaba antes que mi análisis es un poco extraño, yo creo que China tiene muchas posibilidades de pegarse una castaña muy importante. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque ahora mismo todos los países están preocupados por mantener a raya el COVID-19 y que no hayan rebrotes. Pero ya se empieza a hablar de medidas no solamente drásticas contra China, sino de ampliación de los acuerdos comerciales entre países y, en fin, eso juega en contra de aquellos actores que no van a estar dentro de esos mismos acuerdos comerciales. En sí, ¿de qué hablo? Bueno, en primer lugar hablo de una propuesta que hizo Emmanuel Macron y que ha dejado abierta en el seno de la Unión Europea de salirse fuera de todos los tratados comerciales que tiene la Unión Europea. La Unión Europea, o sea, esta jugada de Macron lo que pretende es cerrar la Unión, pero no con intención de mantenerla cerrada, sino de poder reelegir a sus socios comerciales intentando marginar a China. Si esto llegara a pasar, podría ser para China algo muy doloroso y haría, por supuesto, que sus valores, en este caso su índice, llegara a pegarse una castaña sensacional. Pero es que además hay otro acuerdo comercial, dos acuerdos en ciernes, uno de ellos
es, por supuesto, el de la Unión Europea con el Reino Unido, que, bueno, de momento parece que se hacen derrogar, pero yo creo que llegaron a un acuerdo finalmente, y se llegaron a un acuerdo aproximadamente igual al que tiene la Unión Europea con Canadá, y el otro es el de el acuerdo del Tratado de Libre Comercio entre Reino Unido y Estados Unidos. Bien, pero aquí hay más cosas. O sea, incluso aunque no hubiera una marginación comercial de China, desde luego va a haber durante muchísimo tiempo un repliegue bueno, en fin, de la demanda de productos chinos. Y recordad que China tiene dos inversiones inmensas. Una es la famosa ruta de la seda que tiene con Europa y el otro son los 20 billones de dólares, que se dice muy rápido, pero es una inversión tremenda que tienen entre Oriente Próximo y Oriente Medio. Entonces, eh, está por ver que vaya a provocar todo esto los flujos que China espera. Es verdad que China suele, además lo hace con mucha inteligencia, invertir en infraestructura porque tienen la certeza de que la existencia de la misma va a hacer de que existan flujos de retorno al país. Pero claro, todo eso estaba calculado dentro de una cierta normalidad en digamos, en el contexto internacional y ahora mismo no estamos en esa situación. Por lo tanto, y de hecho aquí lo podéis ver más o menos, es cierto de que aquí, por ejemplo, tenemos una media aquí en abril del 2019 en el que respecto a las bandas de Bollinger o sea, hay un margen demasiado amplio. Pero si fijáis aquí, tiene la pinta de que esto puede ser todavía mayor. Entonces, yo he decidido que en esta operación voy a dejar correr mucho el stop loss. Y lo voy a dejar correr, de hecho, hasta los $400. Bien, y ahora vámonos un momentito para ver el que ha pasado en nuestro historial. Y aquí tenemos el historial. Bien, el historial, como veis, tenemos, bueno, muchísimo petróleo, he invertido mucho, pero he invertido también en algunos valores. En Eurostock 50. Si tengo esta por aquí, creo que tener otra también en ganancias por aquí abajo. Pues no. Bueno, en fin, no importa. ArcelorMittal. Por aquí tengo pérdidas en esta operación con apalancamiento del par del dólar con la moneda turca. Tenemos aquí otra, también con apalancamiento de la libra contra el dólar canadiense, gas natural, del que se ganó 47 euros. Tenemos del dólar contra la moneda polaca. Esto también es con multiplicador. Cuando veis números muy pequeños son con multiplicador, los grandes no. Galliford, que aunque está en negativo en el portafolio con 110 dólares, como veis aquí hemos ganado 150, un 15%. O sea, es un muy buen taponazo. Miradlo, ¿lo veis? El Eurostock me había dado 108 dólares y demás, en fin. Bueno, tenemos cositas muy interesantes, pero veamos en porcentaje, qué es lo que nos interesa. Como veis, prácticamente ninguna operación. Me he mantenido disciplinado en el 10% de beneficios a la hora de retirarlo. Por ejemplo, aquí vemos dos en petróleo que sí. La de Galliford, esta también de petróleo. Aquí tenemos del índice australiano con multiplicador. ¿Y por qué lo he hecho así? Por lo que os comentaba antes. Cuando estás todo el día pegado al ordenador, yo por motivos de trabajo he estado todo el día pegado al ordenador, he tenido una ventana esto y en otra ventana haciendo mis asuntos laborales, pues había visto una volatilidad en el mercado sensacional. Y en ese caso puede ser muy interesante hacer un poco de scalping, lo reconozco, soy pegador, lo he hecho porque he visto momentos en los que el mercado se ha disparado y he visto que se tocaban ciertas resistencias y entonces sabía que el mercado iba a ir para abajo. De hecho, si recordáis, os había dicho de comprar petróleo, pero mirad aquí abajo, venta. Más abajo, venta. Y sí, y como veréis, son cantidades muy pequeñas,
¿Por qué motivo son cantidades muy pequeñas? Como veis, 1,52 aquí, 1,06 aquí. Y creo que de venta de petróleo no tengo ninguna más. Efectivamente. Bueno, ¿por qué motivo? Bien, porque yo intento, si estoy junto al ordenador, aprovechar tanto los movimientos de subida como los movimientos de bajada. ¿Qué ocurre? Que si nosotros nos paramos y miramos aquí con un poquito de calma y vamos a ver, aquí lo podemos hacer, veréis de que prácticamente todo el beneficio que se ha podido obtener nos los ha venido a dar el petróleo. O sea, de las ganancias, de la relación entre pérdidas y ganancias, que son 2.431, como veis, 1.600 nos lo ha dado el petróleo. Es cierto de que tenemos otras operaciones que nos han dado, que estas en realidad, o sea, un escenario normal, saca del petróleo fuera de la ecuación, veríais que tendríamos todas estas otras en las que hemos obtenido beneficio, a excepción de lo que comentábamos antes del dólar contra la moneda turca. Pero en momentos de excepcionalidad se puede intentar, como os comenté, los pescadores son los que obtienen más beneficios. Y yo vi efectivamente el petróleo a unos niveles que estaban injustificadamente bajos. O sea, si recordáis, en el último vídeo os había comentado que había ocurrido en los futuros del petróleo que se habían vendido a precios negativos, es decir, te pagaban por comprar el petróleo. Por lo tanto, eso es una anormalidad que no tiene ninguna clase de sentido dentro del mercado real. O sea, pasa en el mercado de futuros, pero en el mercado real nadie te paga porque tú te lleves un bien. O sea, tú no te presentas a la gasolinera, repostas tu coche y te pagan por ello. Antes de eso, la empresa cierra o, como mucho, dona el bien. Entonces, era obvio de que esto iba a pegar un rebote muy grande. Pero es que además, si recordáis el valor, vamos a ir a él. Aquí está. Mirad el gap que tiene. Este gap, cuando yo lo vi, y en particular aquí abajo, bien, ¿veis esta mecha que se dispara demasiado y sale fuera de la banda? Esta mecha, esto es algo que suele ocurrir muchísimo cuando grandes capitales entran en un determinado mercado bajista. Para esto, quiero deciros de que tengo pensado subir un vídeo más adelante para explicároslo. Un vídeo que tengo pensado hasta guionizar, porque este, por ejemplo, que estoy haciendo es totalmente espontáneo, para explicaros la diferencia entre el inversor que suele entrar al alza y el inversor que suele entrar a la baja. Los grandes inversores normalmente suelen entrar a la baja. Esto no quiere decir que siempre sea así. Obviamente un gran inversor intenta obtener beneficios tanto cuando el mercado está en un mercado bull como en un mercado bear. Entonces, tanto cuando sube como cuando baja, es cierto. Pero sin embargo, digamos de que el empuja al alza del mercado en las personas que entienden de la bolsa suelen ser bastante reticentes. ¿Por qué? Porque saben que cuando un mercado entra en una especie de orgía de compras, que todo se genera esa burbuja especulativa, es muy peligroso y no sabes cuándo va a terminar reventando. Sin embargo, si sabes interpretar bien los movimientos de venta, sabes de que cuando se produce el pánico también la gente está dispuesta a mal vender lo que tiene. Entonces, cuando vemos esta clase de movimientos, suele ocurrir lo siguiente. La mayor parte de inversores ha puesto unos stop loss razonables. Igualmente, imaginaos de que nosotros nos encontramos con este mercado aquí en $30. Ahora entraremos por qué he puesto bueno, en un principio esto era un soporte, ahora se ha convertido en resistencia, pero bueno, vamos a cogerlo aquí. Claro, si tú ves el mercado en $30 y estabas a principios de abril, habrías oído, como yo mismo escuché, a varios especialistas decir que el mercado podía ponerse a $20. Y si miramos, no solamente lo rompió, no solamente se fue hacia abajo, sino que llegó hasta aquí, que fueron unos $7 y poco. Entonces, aquí hubo alguien que invirtió mucho dinero para romper todos los stop loss, ganar el juego y luego dejar que el mercado se fuera regulando. Cuando hay esta clase de movimientos, está claro de que este es un movimiento en el que alguien apostó mucho dinero en el mercado a que iba a romper todos los stop loss, todas las órdenes colocadas aquí. Y esto es algo que he visto demasiado, no solamente en esta plataforma, la he visto en prácticamente todas. Entonces, cuando uno ve esta clase de movimientos, esta clase de gaps, esta clase de pendientes, ya se puede imaginar de que hay alguien con mucha pasta de por medio que va a hacer saltar el mercado por los aires. Pero cuando hace saltar el mercado por los aires, el mercado igualmente se va a recuperar. ¿Por qué? Porque, para bien o para mal, eToro
es market maker, es decir, es un mercado en el que están los inversores de Toro compitiendo entre ellos, pero siempre tienen un ojo puesto en los mercados reales. Entonces, cuando el mercado real hace un movimiento en eToro con un gap más o menos razonable, suele replicarse el mismo movimiento. Entonces, cuando yo entré, que el valor estaba en 11 dólares y poco, tenía bien claro, había posibilidad, por supuesto, porque siempre la hay, de que me empujaran hacia abajo, que volviera el movimiento intentando romper de nuevo esa tendencia al alza, pero también sabía de que estaba tan bajo que muy probablemente estas mismas personas que entraron para romper la mecha ahora estaban entrando al alza y por eso entré. Pero ahora me encuentro ante una situación que reconozco que no me gusta demasiado y es la siguiente. Bien, como vemos, ahora mismo tenemos el mercado en, bueno, obviamente alcista, que en teoría, si yo estuviera haciendo un análisis técnico, diría que este es un mercado, obviamente, con muchas posibilidades de irse hacia arriba, pero con este gap en la banda, también es cierto de que en cualquier momento puedo tocar una resistencia. No digo que tenga que ser esta, puede ser cualquier otra, puede ser, por ejemplo, aquí, en esta mecha puede crearse una resistencia, porque si os fijáis, está tocando también con este suelo de esta vela y poder irse hacia abajo. Pero dejando de lado el análisis técnico, que como os había comentado, yo no soy muy amigo del análisis técnico, obviamente hay grandes especialistas, yo no lo soy en análisis técnico, sí me gusta y más en situaciones como estas, con mercados tan volátiles, el análisis fundamental y empiezan a haber noticias ciertamente, bueno, pueden asustar bastante de un posible rebrote. Es decir, nosotros hemos comenzado la desescalada en muchos países del virus. Sabemos que en Estados Unidos, en diversos estados está así, en Italia, en Alemania, en España, y se están empezando a ver rebrotes, por ejemplo, en España. Es verdad que son días puntuales y es también verdad que es posible que sea algo momentáneo, pero a mí no me gusta estar metido en el mercado, salvo en Forex, cuando la situación no la puedo controlar yo, es decir, es demasiado volátil. Y claro, esta situación es muy volátil. O sea, esto lo mismo se puede volver a venir hacia abajo. De hecho, si hay un rebrote, yo creo que si la semana que viene, vamos a suponer que me encuentro 3-4 días que pueda haber rebrote, si me dijerais que tengo que abrir una operación ahora mismo, entraría a la baja. Y entraría hasta con un take profit en aproximadamente 20 dólares. Take profit siempre y cuando no pueda estar encima del ordenador. Si estoy encima del ordenador, entro sin take profit y sin stop loss. Vale, estoy continuamente vigilando la operación. Pero si no fuera así, efectivamente, puede seguir hacia arriba creciendo este valor hasta aproximadamente esto, hasta los 30 dólares. Creo que cuando llegue a los 30 dólares va a actuar como una resistencia, va a volver a bajar y luego, mientras que no hayan noticias malas, subirá, romperá este soporte que se convertirá en resistencia, ¿no? Entonces, como veis, vámonos al portafolio. Aquí tenemos una operación abierta. Y esto creo que ha sido, por mi parte, una cagada sensacional. Creo que los de Toro deben estar contentos conmigo. Bueno, como es una cuenta demo no tanto, pero estarían contentísimos conmigo porque aquí mucho me temo de que les voy a terminar regalando no solamente 104 dólares, sino como le he dejado correr más o menos las operaciones con un stop loss del 10% y es una operación de 2.000, son 200 dólares. La voy a dejar igualmente, la voy a dejar correr y que pase lo que Dios quiera. Y espero, por supuesto, tener beneficios por aquí. Y una vez que esto haya pasado, una vez, o sea, voy a dejar, como os comento, correr esto, intentaré salirme del mercado, intentaré salirme de todo lo que no sea Forex. Es decir, de estas operaciones me voy a salir de la plata, me voy a salir de Siemens, del aluminio, del Eurostock, del petróleo, de Galifor, y me queda la cuestión China, que con China sí me voy a quedar. Y entonces tendré bastante dinero para poder invertir en otros valores. ¿Y en qué valores tengo pensado invertir? Bien, bien.
Pues aunque os parezca un disparate, el BBVA. Mirad, los grandes perdedores, obviamente, de la Gran Depresión han sido los bancos. Pero los bancos, con la nueva regulación bancaria, tienen una capitalización espectacular. El BBVA es ahora mismo un banco que, aparte de tener gestores muy buenos detrás de ellos, eh, tiene una capitalización muy importante. Además, ha sido injustamente comparado con la Caixa en lo que se refirió a su exposición durante la crisis y posterior a la crisis. Yo creo recordar que el montante total, o sea, cuando la Caixa compra el Banco de Valencia, creo recordar de que un tercio del capital riesgo lo tuvo, o sea, lo tuvo en una posición bastante complicada, precisamente por la absorción del Banco de Valencia. Y bueno, las malas lenguas dicen de que si la cosa le hubiera ido un pelín mal, se hubiera torcido, hubiera sido uno de los bancos que hubiera tenido que pedir ayuda. El BBVA nunca pasó por esto, porque es un banco que tiene una política bastante estricta a la hora de conceder créditos y dejadme enseñaros por aquí qué es lo que me interesa. A ver, aquí, balance financiero. Mirad, esto es lo que yo quería enseñaros. Sus activos y sus pasivos. Como veis, sus activos están muy por encima. Bueno, muy por encima. Aquí, aunque nos parezca, en realidad, tened en cuenta de que este pequeño, esto que es una pequeña distancia dentro de este gráfico, suponen muchísimo dinero, como veis aquí. Una gran diferencia. ¿Vale? Y veis de que es algo que se mantiene estable. O sea, la diferencia del activo sobre el pasivo es importante. Y aparte de eso, dentro de los que pueden ser los grandes ganadores de la salida del coronavirus, pueden ser los bancos. Si tienen que empezar los estados a, bueno, en fin, a comprometer avales públicos, muchos más de los que se han dado ya, porque muchos de los avales se han hecho por medio del ICO. Sabéis de que el ICO actúa por medio también de los bancos, que obtienen una parte del beneficio que se da, porque el ICO actúa como aval, pero yo creo que van a tener que dar bastantes más. Y no me extrañaría nada que tengan que sentarse con el gobierno y exigir subidas de los tipos de interés del Instituto de Crédito Oficial. Y eso, teniendo en cuenta de que el Banco Central Europeo, y esta es de las cosas también que puede parecer contraintuitiva, pero es así. O sea, el Banco Central Europeo tiene ahora mismo un exceso de liquidez sensacional que le ofrece a los bancos para que los bancos puedan financiarse por medio del Banco Central Europeo. Y uno de los problemas con los que se han encontrado los grandes perdedores de esta política del Banco Central Europeo, los grandes perdedores son los ahorradores, es que al estar ofreciendo tan bajos niveles, o sea, a tan bajos tipos de interés, el Banco Central Europeo el dinero, pues los bancos no tienen ninguna necesidad de ir a los ahorradores, se financian con el Banco Central Europeo y Santas Pascuas. Entonces, digamos de que tienen un margen muy grande, un colchón de seguridad muy grande, no solamente por el Banco Central Europeo, sino porque hay muchas personas con depósitos que podría llegar a ser una fuente de atracción si llegara a hacerle falta al banco esa subida de tipos de interés para atraerlos y obtener todavía más liquidez. Entonces, riesgos alrededor del valor no hay. Y sin embargo, fijaos, están por los suelos, pero por los suelos. Por los suelos. Entonces, yo voy a meter dinero aquí, en el BBVA. ¿Cuánto dinero voy a meter? Bueno, va a depender no solamente del BBVA, va a depender de Bankinter. Bankinter es otro de los bancos que me gusta. La Caixa me gusta también, pero es verdad que por experiencias pasadas, pues no le tengo tanta fe como el BBVA. Entonces, una vez que haya conseguido cerrar nuestras operaciones, es posible que le meta unos entre 4 y 6.000 euros. Fijaos,
si yo consigo llegar, vamos a suponer, por ejemplo, que en el petróleo consigo llegar, ganar 50 euros, es decir, darle la vuelta la semana que viene y llegar a 150 euros de beneficio, cierro la operación y por aquí tendría 2000 y supongamos que Siemens me da otros 50 euros. Lo cierro también y lo invierto todo ahí. Y a partir de ahí me iría entonces a los demás. Me iría, perdón, que lo tengo en seguimiento, me iría a Bankinter. ¿Qué Bankinter? También me gusta mucho, aunque no tanto como el BBVA. Si os fijáis, más o menos la gráfica, todos los valores bancarios han seguido más o menos la misma, el mismo desarrollo, pero el BBVA me gusta más. Es un banco, perdón, aquí sí, es un banco por el que siento más confianza por sus números y aquí tenemos, como podréis ver, hay diferencia con el BBVA. El BBVA me gusta bastante más. El endeudamiento, como vemos, a largo plazo, el 325,62%, recordemos cómo estaba, que era el 272, si no me equivoco, el BBVA. Perdón, aquí, balance financiero. ¿Lo veis? No es que sea, un gran drama. O sea, el Bankinter está muy bien también. Pero me quedo con, sin lugar a dudas, de ellos, con el BBVA por otro motivo también. Como vemos, el coeficiente de solvencia 0,44 con 0,18. En suma, me gustan los bancos y voy a meter dinero en los dos. Si todo sale como quiere la semana que viene, y obviamente ya aquí me tendría que colocar más a largo plazo. Es decir, me salgo de la exposición más al corto, que me la ha dado el petróleo junto con muchos beneficios, y solamente volvería a entrar en el petróleo si veo que o bien dan con una vacuna o con un antirretroviral o se avisa de que lo van a tener listo en muy poco tiempo, o bien si hay un rebrote, los precios se desploman y entonces habría que entrar al alza. Bien, pues esto es lo que hay. Así es como tengo montado de momento, pues la cuenta. Y bueno, ya me diréis si os gusta, si no os gusta. Por cierto, me llegó un comentario de uno de los seguidores del canal sobre dónde invertir en un valor refugio, simple y llanamente para no perder valor. Y le comenté que si yo estuviera en su lugar, ¿no? Como valor refugio tenemos el dólar index. Vamos a ver si lo encuentro por aquí, os lo puedo enseñar. Bueno, pues parece que no lo voy a encontrar. No. Vale, bueno, en fin, pues me parece que lo voy a tener que buscar por ahí, porque me parece que estaba metido aquí, pero ahora no lo encuentro. Contra qué raro. Dejadme mirar aquí porque creo que lo tenía tampoco. Bueno, pues lo siento mucho, querido amigo. No voy a citar el nombre, no. Bueno, mirad, la ventaja que tienen los futuros del dólar es que suelen ser bastante estables. De hecho, lo miré, creo que fue hace como 4 días y estaba perdiendo el 0,04%. Recordad lo que os comenté al principio de este vídeo. Cuando estáis entrando en un mercado que se está depreciando, simple y llanamente, manteniendo la estabilidad o perdiendo muy poco, estáis ganando dinero. Estoy ganando dinero real, no nominal. Entonces, si yo quisiera un valor defensivo, sin lugar a dudas, lo haría con el dólar index ahora mismo. Más adelante, pues no lo sé. A mí hay ciertas cuestiones en lo que se refiere al dólar que me preocupan y me preocupan bastante. Lo mismo que os estaba hablando acerca del peligro que supone el índice chino, o sea, China se puede encontrar con un problema muy serio porque con la salida de la crisis obviamente va a haber un rechazo importante de lo que es su producción y tengamos en cuenta de que el frenazo en seco del comercio, simple y llanamente, no porque se le pongan barreras comerciales, sino porque las personas desplacen la compra de sus bienes por otros bienes, pues para una economía que ya ha cogido
esa dinámica puede ser un problema muy serio. Y China tiene problemas internos bastante grandes. De hecho, no sabemos de la magnitud real que son, porque según se estima, tiene aproximadamente una deuda entre las entidades públicas y privadas de cerca del 300% de su Producto Interior Bruto. Y tengamos en cuenta de que esto es siempre con una balanza de pagos muy impositivo. ¿Qué pasa si eso se empieza a frenar? Pensadlo bien, los efectos podrían ser dramáticos. Por lo tanto, lo mismo que China tiene esta situación que juega a su favor, si esto no ocurre, o sea, si China, tal cual han dicho algunos dirigentes del partido, consideraría poco menos que una declaración de agresión el que se les pongan barreras comerciales, China podría continuar hacia arriba y el dólar se podría ver en un problema porque China está ya determinada y más después de lo ocurrido después de las declaraciones tan agresivas, yo creo que con justificación, pero que han hecho tanto los Estados Unidos como Australia como Reino Unido a abandonar el dólar como moneda de referencia en todos aquellas transacciones en las que puedan ofrecer el renminbi. Así que, en fin, amigos, aquí estamos. Creo que me he excedido un poquito hablando de cómo creo que está el mercado. Obviamente me he dejado muchas cosas atrás porque hablar de memoria siempre es una faena. Aquí lo dejamos de momento y en 15 días aproximadamente nos vemos. Hasta pronto.